Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Un saludo fraternal desde Piedras Negras, Coahuila. Este es su siervo quien les habla en esta noche, César López, dando gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente nos da de estar con ustedes transmitiendo de esta su radio amiga un mensaje de amor para salvación. Muy bien, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando en esta noche, vamos entonces a mencionar el tema de esta noche que hemos preparado para meditar, para ser edificados juntamente con ustedes. Y se titula, mis amados hermanos, estableciendo diferencia entre lo bueno y lo malo. Saludamos desde aquí de Piedras Negras, Coahuila, México, a todos nuestros hermanos, esperando que tengan una buena edificación con los temas que se dan en esta su radio amiga, que encuentren consolación a través de la palabra de Dios, a través de estos temas que cada uno de nuestros hermanos y su siervo transmite, imparte hacia ustedes. Entonces, mis amados hermanos y amigos, vamos a mirar estableciendo diferencia entre lo bueno y lo malo. Vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñenme, abra su Biblia conmigo allá en Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice la Biblia, mis amados hermanos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de Hebreo, mis amados hermanos, se está refiriendo a dos grupos que hay en la iglesia. Y dice el escritor de Hebreo que hay niños y hay adultos. Adultos que ya tienen ejercitado, que ya han alcanzado madurez y que ya pueden comer sólido, alimento sólido. Hablando de la palabra de Dios, de doctrina, de cosas sólidas que nuestro Dios nos ha puesto o nos ha revelado a través de su palabra. Pero dice que para los inexpertos es la leche, para los niños, los que son inexpertos en la palabra de justicia. Pero aquellos que ya son maduros, hermanos, estos son los que disciernen del bien y del mal, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Pero cada uno de nosotros, hermanos, los cristianos, debemos de madurar en las cosas del Señor y no quedarnos como niños, porque los niños son aquellos que empezamos a enseñarles los primeros rudimentos, lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión de fe, lo que es el bautismo, lo que es llevar una vida santa delante de Dios. Pero debemos de seguir creciendo y es la oportunidad hoy, en esta hora, en esta noche, crecer, mis amados hermanos, edificarnos con la palabra de Dios. Aquí entonces se describe a los cristianos en dos etapas, ¿verdad? En estos dos versículos que encontramos en la palabra de Dios. En dos etapas de desarrollo o crecimiento, en niño y en adulto, como ya dijimos antes. Mire, hermanos y hermanas, los adultos tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso dice la palabra de Dios. ¿En qué forma discernimos lo que es bueno y lo que es malo? ¿En qué forma, mis amados hermanos? Les pregunto a ustedes, me pregunto a mí mismo, ¿en qué forma discernimos lo que es bueno y lo que es malo? Déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que nos escucha, que nadie puede saber la respuesta. Solamente usted y yo, ¿verdad? Nadie puede saber esta respuesta. Esta lección que vamos a mirar en esta noche
nos va a ayudar a estar preparados a comprender la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida, en ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento del bien y del mal. La Biblia, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, dice claramente que algunas cosas son malas, que algunas cosas son pecados. No todos los pecados están enumerados en la Biblia, ¿verdad? No podemos decir que, bueno, encontrar en la Biblia que ahí están todos los pecados. No, pero hay una lista allí escrita que el apóstol Pablo nos escribe. Esta lista especifica qué es pecado, ¿sí? Y a través de ello podemos discernir otros pecados que no están escritos aquí en esta lista. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, déjenme mostrar aquí mi Biblia en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 6, aproximadamente nos dice, mis amados hermanos, esta lista que nos muestra específicamente estos pecados que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, escribió en Efesios. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Efesios capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjese, mi hermano, que el apóstol Pablo nos dice algunos pecados, tales como la fornicación, la inmundicia. Esta inmundicia engloba muchos pecados, avaricia, ¿sí? Palabras deshonestas, necedades, truenerías. Todo esto, hermano, es pecado, ¿verdad? Avaricia, todo esto es pecado. Pero el apóstol Pablo es más claro y nos escribe en el libro de Gálatas, capítulo 5, las obras de la carne. Allá en el capítulo 5, versículo 19 al 21. El apóstol Pablo nos dice acerca de las obras de la carne, ¿sí? Que son pecados, mis amados hermanos. Todo lo que es de la carne, todo lo que proviene de la carne, de las emociones carnales, es pecado. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese bien, y lo menciona específicamente estos pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo entonces aquí, hermanos, nos enumera todos estos pecados. Además de esto también nos enumera algunos que encierra otros pecados, como la inmundicia, la lascivia, ¿sí? Esto encierra otros pecados y dice que nos amonesta que los que hagan tales cosas no heredarán
el reino de Dios. También el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, espero que hayamos leído claramente, espero que hayamos entendido estos pecados que nos muestra el apóstol Pablo. Que no erréis, que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Mire que aquí hay dos diferencias: los afeminados y los que se echan con varón, ¿sí? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, amigo. ¿Quiere usted entonces, hermano, amigo, heredar el reino de Dios? ¿Queremos heredar nosotros este reino preparado desde antes de la fundación del mundo para aquellos que hacen la voluntad de Dios? Pues debemos de hacer la voluntad de Dios, arrepintiendo de nuestros pecados y obedeciendo al Señor en todo, ¿verdad? En todo lo que Él nos ha dicho, y alejándonos, apartándonos de estos pecados. Hay algunos nombres, hermanos, de pecados que se repiten, ¿verdad? Estos pecados son perjudiciales para la vida del cristiano, para la vida del ser humano, del hombre. Por eso Dios quiere que nos apartemos totalmente de estos pecados. Y sé, mis amados hermanos y mis amados amigos, que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por eso dice que hay un crecimiento, un desarrollo en el cristiano para ir madurando y para discernir entre lo malo y lo bueno. Mis amados hermanos, los hechos semejantes, como dice aquí en Gálatas en el versículo 21, los hechos semejantes a estos también son pecados: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cosas semejantes a estas. La Biblia, mis amados hermanos, no condena específicamente los juegos de azar, ¿verdad? No condena específicamente el fumar cigarrillo, el fumar drogas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, mis amados hermanos y amigos, es fácil comprender que estas cosas son pecado porque son semejantes a estas, las cuales el apóstol Pablo nos ha dicho, tales como envidia, homicidios, borracheras, orgías. Estas cosas son semejantes a estas. Entonces, mis amados hermanos, es pecado, ¿verdad? Es pecado. Todo acto, mi amado hermano, mi amado amigo, todo acto que moleste a la conciencia es malo, es pecado. Dice Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos, permítame. Romanos capítulo 14, versículo 23. Nos dice, mis amados hermanos, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? Es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Es decir, mis amados hermanos, que la conciencia es turbada, es molestada por esto. Por eso dice el apóstol Pablo, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es
pecado. Pero en Hechos capítulo 24, versículo 16, también nos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Una conciencia sin ofensa. La conciencia, mis amados hermanos, se ofende. ¿Sí? La conciencia nos dice que está bien o que está mal. La conciencia es la parte que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Cuando usted hace algo, su conciencia le dice está bien o su conciencia le dice está mal. Dios describe esta mala condición como tener la conciencia cauterizada, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios, como en la misma forma en la que los nervios muertos ya no sienten, ¿sí? Ya no sienten. Así nosotros podemos llevar o podemos hacer nuestra conciencia, una conciencia cauterizada, que ya no nos va a decir está bien o está mal, que ya todo le va a dar igual a la conciencia. Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, por favor, obedezcamos a nuestra conciencia y discernamos lo que es bueno y lo que es malo para nuestras vidas, porque así Dios nos los ha enseñado, como dice allá en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sigue diciendo el 3, dicen que no se pueden casar y que no pueden comer toda clase de alimentos. ¿Por qué? Porque estas personas que estaba hablando el apóstol Pablo tenían la conciencia cauterizada, tenían la conciencia muerta, que ya no sentían, así como aquellos músculos que eh, a veces las personas están sufriendo con ellos y la única solución es hacer morir, matar a estos músculos para que ya no sientan dolor allí en esa parte. También la conciencia la podemos matar. También la conciencia se puede morir y ya no sentir más, hermanos, y ya no discernir entre lo bueno y lo malo, sino que le da igual todo. Ya no tiene sentimientos, ya no tiene esas fibras sensibles de la conciencia. Se puede morir, mis amados hermanos. Ya no vamos a ser los mismos, ¿verdad? Ya no vamos a ser los mismos si nosotros hacemos morir nuestra conciencia. Si nosotros hacemos que nuestra conciencia perezca. Así que, mis amados hermanos, acerquémonos a Dios, busquemos de Él, porque Él nos puede enseñar, óigase bien, nos puede enseñar eh, lo que es bueno y lo que es malo a través de nuestra conciencia. Y podemos discernir y así madurar en nuestra vida cristiana, mis amados hermanos. Antes de pasar al otro punto, mi amado hermano, queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos que se encuentran escuchándonos en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? A todos ellos, eh, que gracias por abrir las puertas de sus hogares, por permitirnos llegar hasta ustedes, mis amados hermanos, y poder así estar con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros hermanos que están atentos a las transmisiones de un mensaje de amor para salvación, mis amados hermanos. Muchas gracias, mis amados hermanos, por entonces estar allí con nosotros, ¿verdad? Eh,
Saludos para nuestros hermanos Aldo, para nuestro hermano Joel, que ya está preparado, ¿verdad? Para cuando culminemos esta última predicación, esta última meditación, estar allí preparado con las solicitudes de oración, ¿sí? Dejen saber las oraciones a mi hermano Joel, allí en el grupo Seminario Internacional, en el grupo Radio Mensaje de Amor para Salvación. Allí está mi hermano Joel esperando sus peticiones, ¿verdad? Sus peticiones para orar por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Los mensajeros de amor también allí están para que ustedes estén pendientes, ¿verdad? De esta transmisión, para que nuestro hermano Joel, al concluir esta transmisión, pueda estar orando por nuestros hermanos y hermanas que tengan peticiones, ¿sí? Que estén allí con sus peticiones. Saludo a nuestro hermano Julio Figueroa, allá en Michoacán, nos sintoniza, nos saluda. Nuestro hermano Mario José Mendieta, allá en Nicaragua. Feliz noche, mi amado hermano. Saludos desde Piedra Negra. A nuestra hermana Ana, nuestra hermana Wendy, a nuestro hermano Omar, todos nuestros hermanos que están pendientes allí de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por permitirnos estar con ustedes en esta noche. A nuestro hermano Wilson, ¿verdad? También allá en Chile nos está sintonizando. Nuestro hermano Margarito, a nuestro hermano Enrique también, Francisco Javier, también nuestro hermano Francisco Javier, que nos sintoniza. Muchas gracias, mis hermanos, por estar pendiente entonces de esta transmisión maravillosa que Dios nos da la oportunidad de poder expresar su palabra a través de este medio para ustedes y para nosotros mismos, para estar edificados. Mis amados hermanos, entonces decíamos que la conciencia se puede cauterizar si nosotros no oramos, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra conciencia se puede morir, porque nuestra conciencia, mis amados hermanos, es como aquella plantita o arbolito que hemos sembrado, que si no lo regamos, si no lo hidratamos, si no le damos los cuidados que éste necesita, se puede morir, se puede secar. Así nuestra conciencia. Si nosotros no le damos este cuidado que ella necesita, la podemos matar, la podemos cauterizar, ¿verdad? Por eso no debemos de abusar de nuestra conciencia, mis amados hermanos, y buscar a nuestro Dios para que Él sea quien nos esté alimentando, nos esté ayudando, llenando nuestra conciencia para que ella pueda discernir entre lo bueno y lo malo, y así podamos ser unos cristianos maduros, ¿verdad? Que se han ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Pues mis amados hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Además de esto, mis amados hermanos, cada uno de nosotros hagámonos la pregunta cuando hagamos algo o cuando pensamos hacer algo malo o algo bueno, según nosotros, según nuestra conciencia, según nuestro pensar, preguntémonos y hagámonos esta pregunta. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús haría esto? ¿Jesús? Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a pensar, lo que estoy pensando hacer, ¿lo haría Jesús? Fijémonos en Jesús, hermanos, miremos a Jesús. Cuando lleguemos a conocer el bien o el mal, preguntémonos, ¿haría esto Jesús? Fíjense, mi amado hermano, cuando nosotros
llegamos a conocer bien a una persona, podemos imaginarnos lo que a esta persona le gusta y lo que le disgusta o lo que no le gusta a esta persona, ¿verdad? Así ocurre con Jesús. Mientras mejor lo veamos o lo vamos conociendo su vida y su enseñanza para nosotros, mejor podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Debemos entonces de hacernos la pregunta, ¿haría esto Jesús? Y para preguntarnos esto, mis amados hermanos y amigos, debemos de conocerle y debemos de mirar cómo era Jesús, su vida, sus enseñanzas. Jesús, mis amados hermanos, nos puede decir lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. Entonces podremos preguntar nosotros, cuando tengamos algo en mente, ¿le gustaría esto a Jesús? ¿Cómo lo vería Jesús? ¿Cómo le gustaría a Jesús? ¿Lo haría Él? Si yo lo hago, ¿le gustaría a Jesús lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando? Si sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, mi amado hermano, amigo, que Él no haría estas cosas, probablemente se trata de algo malo. Es pecado si llegamos a la conclusión, Jesús no lo haría. ¿Sí? Si Jesús no lo hace, mis amados hermanos, si Jesús no lo haría, entonces es pecado. Porque es malo, es algo que es malo, que Jesús no lo haría y que tampoco le gustaría que nosotros como cristianos lo hiciéramos, ¿verdad? Se va a disgustar Jesús, además de nuestra conciencia, también Jesús se va a disgustar, no le va a gustar lo que nosotros estamos pensando hacer. Por eso debemos de preguntarnos, ¿lo haría Jesús? ¿Haría esto Jesús? No, mis amados hermanos, no lo haría si es pecado. Pues si es bueno, pues con mucho gusto, ¿verdad? Porque Dios puso obras en nuestras vidas para que nosotros anduviéramos en estas obras. Estas son las cosas buenas que Dios nos ha dado. Por eso, mis amados hermanos, amigos, debemos de preguntarnos siempre, ¿lo haría Jesús? Con toda seguridad podemos recordar a alguien, a un maestro, a una maestra, a nuestra madre o a nuestro padre, que acuérdense que nos lanzaba una mirada de reproche cuando estábamos haciendo algo indebido o malo, cuando éramos niños. No sé si a usted le pasó. Acuérdese, mi amado hermano, de pronto le pasó, ¿verdad? O usted también lo hace con sus hijos. Le lanza una mirada de reproche cuando ellos están haciendo algo malo, que a usted no le agrada, que a usted no le gusta. Pues mi amado hermano, acordémonos cuando éramos niños, ¿verdad? O acordémonos cuando le hacemos esto a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o nuestra esposa nos hace a nosotros, que no le gusta algo y nos mira con reproche, ¿sí? Será de mucha ayuda para nosotros recordar siempre que Jesús, óigase bien, nos está mirando. Jesús está mirándonos, mis amados hermanos. Jesús nos mira con un intenso interés porque Él quiere lo mejor para nosotros. Jesús quiere que nosotros seamos como Él. Entonces, no se nos olvide que Jesús nos está mirando, mis amados hermanos. En el en el Salmo 139, los versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi voz, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes o lo sabes todas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, el salmista dice que Dios tiene un gran interés por nosotros. Él nos está mirando porque Él sabe, Él nos ha examinado, Él nos conoce. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Él ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él ha escudriñado nuestro andar y ha escudriñado nuestro reposo. Y todos nuestros caminos Él los conoce, mis amados hermanos. Dice el salmista que aún no está la palabra en su lengua y Él ya la sabe. Sabe todo, mis amados hermanos. Cuando Jesús escribió a varias iglesias, Jesús dijo allá en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Jesús conocía las obras de estas iglesias. Jesús conoce la obra de nuestra vida, de nuestro ser, nuestros pensamientos, hermanos. Dice la palabra de Dios que nosotros delante de Él estamos desnudos y nos conoce. Mis amados hermanos, el recordar siempre esto nos ayudará a discernir lo bueno de lo malo. No se nos olvide, mis amados hermanos, que Jesús, tanto usted como a mí, amigo también, nos está mirando. Nos está mirando. Así que reaccionemos y busquemos a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Busquemos a nuestro Señor si nos hemos equivocado en lo que estamos haciendo o en lo que pensamos hacer. Que nuestra conciencia, mis amados hermanos, no se cauterice, sino que esté dominada por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Que lleguemos a tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, muchas gracias por escucharnos en esta noche. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios esté llenando sus corazones cada día de su voluntad para discernir entre lo bueno y lo malo. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga y hasta la próxima.